Con dispensa de dictamen fue aprobada por 114 votos a favor la ampliación presupuestaria presentada por el Ejecutivo a través del ministro de Finanzas de 4.166 millones de quetzales, que se convirtió en el Decreto 1/2025 del Congreso de la República. Dicha ampliación presupuestaria se utilizará para los rubros de consejos departamentales de desarrollo CODEDES, otorgándoles 1.891 millones de quetzales, a las clases pasivas del Estado 1.625 millones de quetzales, al seguro paramétrico 56 millones de quetzales, al programa de reducción de emisores ERPA 393 millones de quetzales y servicios de la deuda pública 200 millones de quetzales. No se logró por el oficialismo que se aprobara el artículo 10, que pretendía que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social haga las readecuaciones presupuestarias para otorgar un aumento salarial al personal salubrista y las becas de estudio de los estudiantes de medicina, ciencias de la salud y ciencias médicas en EPS en servicios de atención en salud. Finalmente, se derogaron los artículos 118, 130, 135 y 137 del Decreto 36/2024, que fueron suspendidos por la Corte de Constitucionalidad. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el análisis de este tema, específicamente la aprobación de la ampliación presupuestaria. Lo hablábamos, ¿no? La solicitud estaba hecha, habían compromisos pendientes de poderse cumplir y hoy el Congreso decidió que sí se iba a dar entonces esta ampliación presupuestaria. Ya está con nosotros Max Santa Cruz Fernando para analizarlo. Max, buenas noches, qué gusto tenerte acá como siempre en A la Medida. Buenas noches, Sandy, buenas noches, Fernando, y si me permiten unos segundos para externar sentido pésame a los familiares de estas 54 personas guatemaltecos que fallecieron este día lunes y el reconocimiento también a todos estos héroes de los cuerpos de rescate, los bomberos voluntarios y municipales. Claro que sí, es un sentimiento compartido definitivamente con todo el equipo que hacemos posible A la Medida. Max, este tema que Sandy hacía la introducción realmente es por demás interesante, porque una ampliación presupuestaria a tan solo unos días de haber iniciado el 2025, 4.166 millones más de quetzales que se suman al presupuesto. ¿Cuál es la visual de esto y cómo fue tan rápido esta aprobación en el Congreso? Bueno, nos espantaba escuchar a finales del año pasado, antes del 30 de noviembre, la aprobación del presupuesto más grande de la historia que había tenido este país, de cerca de 148.500 millones de quetzales, y hoy con esta ampliación presupuestaria, después de la presentación también de un recurso, un amparo de parte del CACIF por algunos errores en el procedimiento de la aprobación de 4 artículos dentro del acuerdo de decreto de presupuesto de este año vigente, pues resulta que hoy nos tomamos con la sorpresa de que hay 4.100 millones más que sumamos al presupuesto de 148, llegando casi a 153.000 millones. Si ustedes ven la conformación o el desglose, va más al mensaje político, a mi entender. No soy un técnico, por supuesto, en presupuesto, pero ya recordemos que habían 12.000 millones de quetzales destinados a los CODEDES, en los cuales se cuestionaba no que el dinero estuviera asignado a los CODEDES, pero que la capacidad de transparencia y la capacidad de la calidad de la ejecución y del gasto fuera el adecuado para poder realmente ser un elemento transformador en las comunidades. Eso por un lado. Pero también en este caso se agregan 1.600 millones a lo que es el cumplimiento de los pasivos, de las clases pasivas y civiles, por ejemplo, en el caso de los exmilitares o los veteranos del ejército. También algún presupuesto muy bajo, a mi entender, dentro de la dinámica que el presidente mismo ha anunciado sobre esa necesidad de ese retorno digno, porque asignan 7 millones de quetzales a algunos hogares de órdenes religiosas que se encargan de darle albergue y acogida a muchos de los migrantes que están en territorio guatemalteco. Creo que se hace una cantidad de dinero en ese sentido muy corta para lo que se debería de buscar en atender a estos migrantes. Y se hablaba precisamente en la nota previa a entrar al análisis sobre el deseo que ya no se pudo concretar, pero de un aumento salarial al Ministerio de Salud. No porque no lo merezcan a rato los funcionarios, pero porque si está dentro del marco de los pactos colectivos, de los cuales hemos visto que tanto daño han hecho, igual ha sido en el Ministerio de Educación y podría ser en el Ministerio de Salud, pues realmente el efecto de transformación no se da, sino que es más que todo a la parte de funcionamiento y no de calidad en la inversión.
Es ahí donde la crítica podría estar, de que esos 4.100 millones más de quetzales es un poco más de lo mismo. Max, por una parte tenemos un presupuesto que recordemos pues ha tenido situaciones ya legales, ¿no? Planteamientos de recursos que se han planteado y obviamente también suspensiones que vienen a complicar la ejecución para el Ejecutivo. Por eso también se solicita esta ampliación presupuestaria que se logra. ¿Cómo podemos hacer el análisis político en cuanto a las fuerzas y el apoyo que pueda tener el Ejecutivo para lograr? Porque aquí vemos que se le dio el apoyo, pero ¿cómo sigue estando la situación también? Porque recordemos entonces estos dos panoramas. Bueno, recordemos que esta aprobación del presupuesto del año pasado, que está en vigor en 2025, fue de alguna manera la moneda de cambio para poder facilitar la aprobación de otras leyes que eran del interés del Ejecutivo. Así es. Incluso en el paquete se buscaba también la modificación a la ley orgánica del Ministerio Público y eso ya no se dio. Pero todo lo demás sí se dio. Algunas voces consideran de que es a través de estas concesiones de presupuesto en donde se granjean estos favores dentro del propio Congreso de la República, dentro de las bancadas, porque no solo hay que hablar dentro de lo que es el bloque de diputados independientes del Movimiento Semilla, pero también desde el Ejecutivo. Así, aquí pareciera ser que el pastel lo cocinan varios y se lo reparten entre algunos. En este sentido, considero que al final de cuentas esta ampliación presupuestaria no viene necesariamente a reflejar las aspiraciones propias de un cuestionado y de repente a veces difícil sistema de salud en donde la atención no llega necesariamente a donde tiene que llegar, en donde las condiciones a veces del sistema de salud son muy precarias para la población en general, o donde se hacen esfuerzos importantes en materia de seguridad, pero aún siguen pendientes algunas agendas dentro de la propia temática de seguridad integral, o en fin, en tantas áreas de la educación que por supuesto hemos mencionado varias veces, en mejorar la calidad educativa, el sistema, instalaciones, etcétera. Es ahí donde el guatemalteco considera que de pronto ese dinero, si fuera bien invertido en la calidad del gasto, tendría un sentido. A veces nos preocupa que esos presupuestos, en este caso no va en la ampliación presupuestaria, pero a veces se redondean con los aumentos de los sueldos de los propios diputados. Y es ahí donde la gente de repente empieza a perder fe en que estos dineros, que son producto del resultado de lo que usted y nosotros pagamos como impuestos, pues tengan un destino que de repente todos quisiéramos que tuviera otra finalidad. Yo creo que es una oportunidad, de todas formas, dando el beneficio de la duda a la administración, tanto de las diferentes instituciones que recibirán el presupuesto, como por supuesto del Ejecutivo, de poder demostrar de que ese dinero va a ser bien invertido, que va a ser bien utilizado, de que se va a transparentar el gasto y que se va a hacer una fiscalización responsable por parte del Congreso de la República para que esos recursos, no haya duda alguna de que están bien invertidos en términos del beneficio del desarrollo de la población. Max, definitivamente esa visual que nos aportas los miércoles nos permite clarificar mucho de lo que está sucediendo en la vida política de nuestra Guatemala. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en A la Medida y abrir ese espacio en tu agenda para acompañarnos en esta noche. Así es, Max. Muchas gracias. Algunas conclusiones breves. A ustedes siempre por el espacio y la oportunidad. Y sin duda el ejercicio de ser ciudadanos es un ejercicio permanente, no es un ejercicio temporal, y en eso nos involucra estar atentos de las decisiones que desde el Legislativo y el Ejecutivo se toman en beneficio o en perjuicio de la población. Gracias, Max, que tengas buena noche, nos vemos la próxima semana para seguir analizando los temas, y bueno, también con Fernando, que estamos aquí noche a noche compartiendo los análisis, que hoy pues tenemos entrevista, pero es importante también poder ahondar en esos temas de interés nacional. Claro que sí, Sandy, qué gusto compartir contigo y por supuesto con Max y con usted, amigo y amiga televidente. La mejor de las noches, recuerde, regresamos inmediatamente acá con más información con Sandy Monroy. Así es.